Vamos a coger esta regla. Bueno, muy buenas tardes. No sé si me ves ahí, pero no pasa nada. Hoy es uno de estos días en los que maldices en todo, porque los dolores son horribles. Y como te decía, pues bueno, o como decía el otro día, tengo un 5,7% de grasa corporal y un 63% de musculatura. Lo bueno, creo que estoy vivo gracias a eso. Por eso aguantan los músculos. Y lo malo, que falta grasa en el cuerpo y el cuerpo no es capaz de almacenarla. Por eso también está en parte esa espasticidad. Pero bueno, eso lo comentaré con todos los compañeros en los vídeos que grabe, también para enseñar a los compañeros lo que a mí me ha valido para luchar contra la esclerosis. Bueno, vamos a lo que vamos. Teníamos una línea trifásica de 400 kilovoltios. El otro día calculamos la intensidad. Te recuerdo el problema. La longitud total desde el punto A, que era donde la subestación, donde se generaba, hasta el punto B a 100 kilómetros, pues es más o menos de 100 kilómetros, perdón. Punto A, generación, punto B, una carga. Y además era una carga inductiva. Y era un punto donde realmente pues estábamos utilizando esa energía. Entonces, no estábamos transmitiendo la línea potencia, sino voltaje. En caso de que no hubiese una carga al final de la línea. En caso de que solo estemos transmitiendo ese voltaje, lo único que estamos transmitiendo es una onda. Pero en este caso, sí estamos transmitiendo, estamos en el punto B, en el otro lado. No lo tengo dibujado aquí, pero tenemos, por ejemplo, imagínate esta línea roja. Punto A, generación, punto B, carga. Conversión de esa onda en energía. ¿Qué hace falta? Una diferencia de potencial. ¿Y cómo se crea esa diferencia de potencial? Pues enchufando, conectando a la red muchos aparatos que nos entreguen un trabajo determinado y tengan un comportamiento determinado al ser atravesados por esa onda que lleva pues muchas cosas. Una vez pasamos a eso, vamos a lo siguiente. El conductor es de acero aluminio de 185 milímetros. La resistencia 0,57 ohmios por kilómetro y una temperatura de 20 grados. La carga 250 megavatios, potencia activa y factor de potencia coseno de phi 0,9, inductivo. Recordarte que hay un sistema inductivo es aquel en el cual el voltaje y la intensidad van desfasados, o sea, el voltaje tiene un comportamiento determinado porque no deja el cable de hacer como una espira, y los receptores en los cuales pues una va, o sea, no van en línea, para que lo entiendan más fácil, no van en línea. Y aparte los campos magnéticos que crea esa línea y esos receptores crean un voltaje que se opone a la dirección, a la flecha. No olvidemos que la corriente, el voltaje, el flujo, como lo queramos llamar, es un vector. Pues se crea otro vector que se opone a ese inicial, al que estamos iniciando aquí en el punto A, en la generación. Aquí en el punto B se crea un vector contrario. Bien. La siguiente, vale, carga 350 megas, el coseno 0,9, es un coseno de phi bajo, que es bueno, recuerda, bajo porque quiere decir que nos va a producir menos pérdida en el resultado, aquí, en el punto B. Alto, cuando el coseno a lo mejor fuese 0,7, que quiere decir que las pérdidas van a ser aquí, que es el punto que hemos elegido, el punto B, donde vamos a generar esa energía en trabajo. Vamos a generar trabajos múltiples. Habíamos puesto, si mal no recuerdo, que conectábamos 1000 viviendas locales, etcétera, todo lo que fuese, con todo lo que conlleve, resistencia, reactancia, hornos, lámparas, todo tipo de receptores que nos den la energía que deseamos, o por decirlo así, que nos den el trabajo
convertido en lo que queremos obtener a través de ese vector que vamos a llamar energía, que es línea cuando es voltaje y que realmente tiene un comportamiento determinado al final de la línea. Vale, la intensidad que nos daba la potencia partido la raíz de 3, porque es un sistema trifásico, por el voltaje, que eran 400 kilovoltios, y creo que no te lo había dicho, por el coseno de phi 0,9. Y ahora calculamos la caída de tensión. La caída de tensión, la pérdida de voltaje a lo largo de la línea es igual a la raíz de 3 por la intensidad por la resistencia total por el coseno de phi. Raíz de 3 por la intensidad 401 con 40 amperios. Vale. 15,7. ¿Por qué? Porque tenemos la resistencia aquí y la multiplicamos por el valor que le corresponde. Entonces, pues evidentemente nos va a dar, estamos hablando de 15,7 ohmios reales. Y por el factor de potencia 0,9 coseno de phi, factor de potencia, que nos da una pérdida de 9812,19 voltios. Pero ¿qué pasa? Que esto hay que llevarlo a porcentaje. Aquí si te fijas al final tenemos un voltaje, una pérdida general como la otra vez, una pérdida a lo largo, al final de la línea. Pero ¿a qué porcentaje nos referimos? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Hay otra fórmula y lo vamos a desglosar. Y vale, y aquí es donde entra esta resolución. Resolución 30 de julio de 1988. Real Decreto 223/2008. ITC LAT. Instrucción técnica complementaria, líneas de alta tensión. ¿Y qué nos dice? Esta ITC, la 07, que en 20 kilómetros se permite una pérdida del voltaje, una caída de tensión del 1,10%. En 40 kilómetros, el 2,19%. 60 kilómetros, el 3,29%. 80 kilómetros, el 4,38%. En 100 kilómetros, el 5,48%. En 120 kilómetros, el 6,58%. Igual con esto podríamos hallar la caída de tensión directamente, ¿verdad? Podríamos decir, pues bueno, si el 100% son 9.812, perdón, con 19, ¿cuánto es el 4%? O al revés, hacemos la resta entre lo que tenemos, entre los 20 megas le restamos los 9.812 kilovatios con 19, vamos a ponerle 9.813, ¿vale? Y si el 100% son 400 megas, ¿cuántos son? 9.812,20. Vale, podríamos hacerlo así, podríamos hacer la resta y podríamos también restar una cantidad a otra y la diferencia le aplicamos el porcentaje. Pero ¿qué pasa? Que hay un dato que no tenemos. Tenemos el coseno, ¿verdad? ¿Y qué nos falta calcular? Si tenemos un triángulo, tenemos un coseno, ¿vale? Pero igual que tenemos un coseno, también tenemos un seno. Entonces nos falta calcular el seno. Y aquí falta una fórmula. ¿Por qué? Esto es como si nos faltase el 50% del problema. Que en verdad no es así, no es el 50%, porque si fuese el 50%, querría decir que la línea es perfecta. No nos falta el 50%. Nos falta aplicar el seno de esta cantidad con base a 0,9, salir viendo que el 100% es 1. El 1 sería el coseno perfecto, pero eso es imposible salvo, como te dije el otro día, en aparatos determinados. Un horno. ¿Cuál es el coseno de un horno? Es 1. ¿Por qué? Porque el voltaje y la intensidad van a la paralela, van paralelo, a la par, mejor dicho. Perdón, porque hay días y días. Entonces, ahí el coseno sí es 1. Pero ¿qué pasa? Que al final de aquí hay 20.000. Si tengo 1.000 viviendas conectadas, locales y demás, bares, cafeterías, lo que sea, tengo 20.000 aparatos conectados, neveras, resistencia, inductancia, capacitancia, tengo muchísimos aparatos.
muchísimos comportamientos eléctricos. Entonces realmente falta una parte de la, de la, del problema para saber exactamente si estos valores de pérdida son los que se cumplen según la norma y según el Real Decreto 223/2008 ITC, líneas de alta tensión, del 30 de julio de 1988. Una de las cosas que más me duele de no dar clases, que todo esto me gustaría compartirlo con todos los alumnos, porque visto el nivel que hay del profesorado, quitando algunos compañeros, creo que hemos caído desgraciadamente muy bajo. Y creo que los buenos profesores, aparte de estar mal pagados, hemos hecho esto siempre por amor al arte, y nunca mejor dicho, por amor al arte, porque amamos esto, y esto es arte. Entonces, ¿dónde está el arte? Lo de menos es dinero, pero también hay que vivir. Pero realmente, ¿quiénes son los que pierden cuando no damos todos estos conocimientos a los alumnos y no les explicamos en una clase de trigonometría la diferencia entre el coseno y el coseno y el seno, y no les explicamos por qué esto funciona así, y no explicamos en qué consiste esta alternativa? Pues el que pierde es el alumno, el sistema, y después todo eso termina perdiendo, son exponenciales, pierde el alumno. Primero pierde el alumno, después, o primero pierde el centro. El centro tendrá profesores de mala calidad, porque a día de hoy creo que hay pocos. Y no es por echarme flores. Un abrazo también para mi compañero Delio y mi hermano mayor, al que quiero muchísimo y que es todo un ejemplo de profesor. Y para Samu, también Samuel. ¿Dónde está el problema? Pierde el centro, pierde prestigio, pierde el alumno, pierde la empresa, pierde el sector energético, pierde los profesionales que ven su trabajo infravalorado, y perdemos todo, porque el más afectado en la comparativa es el sistema que se dedica a formar profesionales en comparación con un técnico, porque un técnico gana 3.500 euros, aparte de otras cosas, en Alemania, por ponerte un ejemplo, y aquí gana 1.200, 1.500 euros, porque a lo mejor su formación profesional es mucho más fuerte y tienen todos estos conocimientos en cuenta. Y profesores que, como te digo, hacen las cosas por amor al arte, porque amamos la profesión. Y al final resulta que el sistema se parte en el lado más frágil. Y ahí es donde siempre se lo digo y se lo decía a los alumnos: aprendan para que tengamos siempre presente y tengan presente, si yo trabajo como tú me dices, tú me pagas como yo te digo. Ahora, si tú me pagas como tú me dices, yo trabajo como yo te digo. ¿Y qué nos hace falta aparte de una buena destreza manual? Conocimiento. Conocimiento, porque yo puedo calcular una línea X potencia, independientemente, sabiendo que no va a haber el mismo comportamiento en toda la línea, sabiendo que no va a haber la misma intensidad de 401 amperios siempre aquí, sabiendo que cada segundo va a estar variando, pero evidentemente va a estar dentro de unos márgenes y de unos rangos de pérdidas que me van a asegurar que tengo una estabilidad determinada en base a esa línea. Por hoy terminamos, que estoy cansado, y ahora pues voy a hacer el cuadro de automatismo, arranque, estrella, triángulo, para que lo veas, y así pues bueno, yo también me distraigo y me voy a descansar tranquilito. Espero que te haya gustado la clase, y lo mismo de siempre. Me gustaría que la gente siguiese las clases, porque como te digo, esto es amor al arte. Me lleva mucho tiempo prepararlo. Me lleva un esfuerzo vital, con el cansancio físico y con un 85% de discapacidad, pero un 100% de narices, de amor al arte y de cojones.
para luchar contra esta enfermedad. Y que es lo que quiero transmitir a todos mis compañeros también, que luchan, que se esfuerzan, a la juventud, a los veteranos que no han tenido a lo mejor la oportunidad de estudiar por las causas que sean, pero que están en la calle trabajando y sacando adelante todo esto para que los sistemas sigan funcionando, porque recuerda que ni un médico opera si no hay electricidad. Y si no hay electricidad, como te digo, puede operar, sí, pero ¿cómo? Como en la época del oeste, pues así. Vale, por hoy terminamos y hasta la próxima clase.